Diana no, que está en la playa. Pero Rafael y los demás sí. ¿Qué es el documental? Bueno, para mí, el documental es una forma, digamos, más espontánea que el cine de ficción tradicional de contar una historia. Porque no hay, digamos, una planificación previa tan formal como en ficción. Una manera espontánea de uno poder contar una realidad de la sociedad o alguna historia en específico. Sí, entonces Sebastián levantó la mano, Jorge, Rure y yo, Bauli también. Vamos con Rure, luego Sebastián y después yo, Bauli, y después Jorge Pérez. Ok, yo creo que es un tipo de expresión cinematográfica, por así decirlo, que presenta la realidad, la vida real. Entonces, si tuviéramos la pizarra, fuéramos anotando sociedad, espontaneidad y realidad. Vayan, yo como que lo voy a poner por el chat. Yo creo que se pasa una pizarra aquí. Sí, yo creo que no las usa bien. Estaba intentando, pero voy a coger el taller. Creo que para la próxima ya sí la podemos usar bien. Pero que dibujen George y Daniela como en semiótica. Que Daniela no ha comido sí, postre sí. aún. Déjela, chancela un poquito. Eso Y no si es yo escribo feo en pizarra, imagínate con un mouse aquí. Vamos a intentarlo. ¿Soporta? No, pero nada, pero vamos a ver de lo que han dicho hasta ahora, tanto Rure como Rafael. Espontaneidad es muy importante. Sociedad y realidad. Son conceptos que están también en el cine de ficción, pero en el cine documental significan otra cosa. Casi todo significa lo mismo en ambos cines. Ustedes se van a ir dando cuenta. Si tú cambias los actores, casi todo se mantiene. Tú necesitas un diseñador de producción, tú necesitas un asistente de dirección, tú necesitas un fotógrafo, o tú eres como director un fotógrafo. Hay que editar, e incluso se edita más que en ficción, porque aquí no hay tomas malas en el documental. En ficción tú tienes 10 tomas, pero te quedas con una sola, si acaso dos para decidir. Pero en ficción, tú grabaste 5 horas, tienes que tirarte las 5 horas para verla en edición, para editar. Y entonces seguía Jorge Pérez, después Jovauli y después Jorge Mateo. ¿Quién me había levantado la mano? A Sebastián del Valle también. O sea, yo voy a decir que, como dijo Ruber, es un género cinematográfico en el que se busca expresar de manera real, o sea, sin modificaciones, sin alteraciones, una realidad. Pero difiere un poco con la parte que dijo Rafael, que a veces no se lleva, no sé si fue que escuché mal, pero yo creo que él dijo que no lleva mucha planificación. Y difiero con eso porque en el cineclub que hicimos con la de Caribbean Fantasy, ella nos explicó el proceso y es un proceso medio largo el que ella hizo. Sí, el asunto de la planificación es diferente, y eso sí, pero son dos planificaciones distintas. Pero en el documental, en realidad, la planificación tiene más pasos. Porque en ficción tú puedes hacer una investigación también del tema, o los actores investigan sobre su tema, etc. Pero en el documental, sin investigación, no hay. O me ocurre con algunos documentales que son bien espontáneos, eso vamos a verlo luego, se llamaba el Direct Cinema, era otro movimiento en el que iban a grabar sin investigar, pero después se estudiaba el material grabado para sacar entonces el relato. O sea, la investigación se hacía posterior a la grabación. Es un género que todavía se sigue usando y es muy útil para los cortometrajes, pero el del largometraje, como no tenía una salida comercial, casi no se hace. Por ejemplo, en Netflix no hay. Estuve investigando. Ni siquiera en Estados Unidos, ni con VPN. Quizás el de Francia sí es, para acá Direct Cinema. Porque es algo que la gente ya subsumió a que pertenece a la televisión. Pero luego vamos viendo. Entonces, José Sebastián del Valle bajó la mano, no sé si fue que salió. O sea, lo que pasa es que yo iba a decir algo, pero ya Rure dijo casi lo mismo. Entonces, No, pero bueno, casi lo mismo. yo puedo decir que también el documental, al ser una representación de algo que pasó, de un hecho que ya pasó, suele ser más natural y no hay un diálogo tan estructurado
como se hace en lo de ficción, ya que en ficción se crea una historia, pero en el documental ya más o menos está creada la historia y solo es como sacando los pedazos más importantes. ¿Sí? Sí, vamos a ver, todo eso es verdad, pero vamos a ver qué tanta de esa verdad es lo que queremos o lo que hemos visto en la historia del documental. Las cosas pueden cambiarse al futuro, con el documental también, pero, por ejemplo, cuando se habla de diálogo, se supone que en el documental los diálogos no se ensayaron, porque la gente dice lo que cree o con lo que te quiere engañar. Eso viene... Pues sí, también hay muchos documentales que son mentirosos, que la gente tiene una idea y quiere plantearla y quiere convencerte de esa idea. Pues. Son igual de válidos. El problema es que hay que descubrirlos. Ahora me dirán, ¿y se puede descubrir? Sí, claro, vamos. Hay unas pautas que se van mostrando, que esas pautas, como ya había dicho Ruder, parten de la realidad. En eso esa es la mayor diferencia entre el documental y el cine de ficción. El cine de ficción, todo es mentira. Y en el cine documental, todo es cierto. No es que todo sea verdad, pero todo es cierto. O sea, todo tiene que haber ocurrido o no es documental. Y mientras que en ficción nada ocurrió, todo hay que recrearlo. Entonces me dirán, no, profesor, pero en History Channel yo he visto documentales de sirena, o no sé si lo dirán, no sé si lo han visto, yo creo que no. O sea, una hora y media que no van a recuperar nunca más en su vida. O de alineadas ancestrales, una cuanta cosa que hace el History Channel, que parecen documentales. Sí, en History Channel hay mucho de eso. Yo no vi el de Sirena. Y me lo ¿Viste el de quedé. sirena? En la madrugada, History Channel, eso se vuelve una vaina, mira. Oye, teorías de Increíble. conspiraciones con lo que sea. Una cosa, pero que eso no son documentales. Te hablan todo de Ajá, Alien jugando baraja en la crucifixión. Y que Sí, fue el sí. alien, un alien que le dio la lanza con la que traspasaron muchísimas cosas, por eso no es documental, todo eso es ficción y contado. Pero vamos a ver lo que usa la estética del documental. Entonces, Profe, sí, Daniel. tengo una pregunta. ¿Qué es un falso documental? Ajá, ahora ya vamos, no te preocupes. Ok. Pero ya vamos. Que ese es muy interesante e incluso hoy se ha convertido en un género muy lucrativo. Muy, muy, muy lucrativo. Se paga muy bien. Así que con quién, había alguien más que había levantado la mano antes de Jorge Navarro. Ah, Jorge Mateo. Y yo Bauli también. Para definirnos ir al documental. Bueno, usted abundó parte de lo que iba a decir, pero prácticamente el documental es como una manera de relatar historias de manera dinámica por medio de audiovisual y que no necesariamente tiene que ser real lo documental, a veces son ficticios y a veces son algo sobrenaturales solamente para captar la atención al espectador. Sí, me gusta mucho lo que dice Jorge porque también agrega un componente, pero Jorge, Mateo, siempre es real. Aunque sea como tan exagerado de la forma en que ellos implementen. Porque no necesariamente tiene que ser verdad. Entonces ese es uno de los puntos que vamos a ver. Okay. Lo que es verdad y lo que es cierto. ¿Cómo puede ser real, pero no Exacto. puede ser verdad? ¿Cuál es la diferencia entre realidad y verdad? ¿Cuál es la diferencia? Pero hay una diferencia, lo vamos a ver, no se preocupen. Si yo estoy hablando con los chicos que pasaron conmigo la materia hace un tiempo y me dicen que ellos nunca lo entienden eso, yo digo, no, claro, tú no lo vas a entender. Porque eso es algo como montar bicicleta, no se puede explicar. Bueno. Tú vas o como lo ves como público y te das cuenta, o lo vives como cineasta y lo haces. Entonces a mí me da risa con los chicos que dicen que no me entienden, pero ellos hicieron esos documentales ahora, así mismo. Entonces, oye, pero tú lo hiciste, estaba en la semana más corta y me dice que no lo entiende. Pero lo pasaron a un festival, su trabajo. Entonces, no, porque eso no es así. Me dice Jorge Navarro que la realidad depende de la verdad.
o la verdad depende de la realidad. Pero vamos a verlo. Hay ejemplos y ya se ha estudiado y están los documentales, entonces lo vamos. Y por supuesto, claro, también es un asunto de postura. Por ejemplo, si tú vienes una cosmovisión religiosa, la verdad va a estar por encima de la realidad. O, muy interesante el caso, si tú eres un físico teórico, ocurre lo mismo. La verdad matemática tiene más peso para ti que la realidad. Pero no se preocupen, que vamos a ver eso más adelante. Yo, Bauli, y ahora María levanta la mano. ¿Quién más? Prácticamente dijeron lo que yo iba a decir, pero también quería mencionar que muchas veces en el documental se muestra lo que es la trayectoria de lo que se está publicando. Que a veces nos ponen la vida de una persona y nos muestran como de qué pasó y toda su vida y nos narran todo el proceso por el que pasó. De su realidad, claro. El documental incluye, otra palabra que viene, el documental incluye una historia. En español es la misma palabra, pero en inglés yo creo que lo van a entender diferente. El documental tiene history y tiene a story. Mientras que la ficción no. En la ficción nunca hay history. Aunque la película sea histórica, como con una biografía o de la Guerra de Independencia, tú no puedes hacerla. Si la película es de ficción, tú tienes que hacer los trajes, tienes que llevar los caballos a la batalla, tienes que irte a un campo, tienes que hacer en un estudio la casa como si fuera de la época. No sé si ustedes vieron The Witch, la película reciente de terror. ¿Pero saben cuál es? Hemos hablado de eso. Sí, que es como si fuera un documental, entre comillas. De la colonización norteamericana. Ajá. Entonces, la película sí es histórica en ese sentido, pero no tiene history. Entonces, eso Navarro, sería... O sea, espera, voy María. a buscar el concepto y se lo voy a decir. María. No, yo había levantado la mano, era para discutir acerca de eso, de la realidad y la verdad. Que bueno, yo creo que el mejor ejemplo que se puede utilizar es sobre eso de que dicen de que la historia es contada por los ganadores, de cómo, por ejemplo, podemos tomar la colonización, que lo mencioné por el chat, que para los españoles ellos vinieron a traer la modernización, exacto, civilización, la religión, pero lo que pasaron los indígenas no fue nada de eso, no fue nada maravilloso. O sea, es todo cuestión de perspectiva, porque eso es algo que pasan los historiadores, que ellos cuando van a recopilar información consultan personas, pero es que esas personas cuentan las cosas según como ellos lo vivieron. Entonces, lo que pasa realmente es una cosa, pero como tú la ves es otra. Entonces, para ti hay una realidad, pero lo que es verdad es otra cosa. Claro, es verdad que trajeron la civilización, no hay ninguna duda, pero la realidad es que no contamos con el relato de los colonizados. Porque hubo una escisión, una diferencia entre la vida de los indígenas que siguen hoy haciendo su vida propia y la civilización que ellos tenían. Porque aunque aquí no había supuestamente una civilización, estaban en la edad de piedra, no conocían el uso de metales, en México tenían pirámides. Habían construido pirámides. Entonces, tú no puedes decir que no era una civilización. Lo que no tenían era la pólvora, ni el caballo, que sí tenían los españoles. Y la pólvora y el caballo le permitió derrotar a los ejércitos aztecas. Aparte de la gripe y la viruela. Que fue... Entonces, ¿es verdad que trajeron la civilización? Sí, claro. Pero, ¿es toda la realidad? Es cierto, lo trajeron. Eso es verdad. Ellos vinieron, no hay duda. Eso tú puedes dudar desde los vikingos. Pero de que los españoles vinieron no hay duda porque estamos hablando español. O de que los ingleses en América del Norte, porque en Canadá y Estados Unidos hablan inglés. Y los franceses, entonces eso es indudable. Eso es parte de la realidad. Ahora, la verdad es esa, que trajeron la civilización. Entonces, da el punto de la barbarie. Y es un caso que se puede debatir, pero hay casos que no se pueden debatir. Que como, por ejemplo, el hecho de que los hombres son mejores que las mujeres.
Eso no se debate, eso no es una discusión. Somos iguales, aunque las mujeres dicen que no. Pero... Y dirán, sí, somos mejores las mujeres. No, ese debate no tiene discusión. Eso no... La perspectiva que uno le ponga a esa realidad, de que como seres biológicos valemos lo mismo, somos iguales, es una perspectiva y se va a convertir en la verdad del grupo que la defienda. Pero no hay... O sea, son cosas indudables. En la realidad les hace resistencia. Entonces, Jorge Navarro, ¿quién más? Ahí Laura Gómez. ¿Cómo todavía definiendo el documental? Ajá, una pregunta. ¿Hasta qué punto el documental se mantiene como un documental y no pasa a ser una pieza periodística, como un reportaje o algo así? Eso es muy importante. En la definición del documental que vamos a dar más adelante, vamos a distinguir todo lo que pueda hacer eso, periodismo, propaganda, porque la definición tiene que incluir la parte fundamental de la misma, que es el cine. O sea, es documental, pero es cine documental. Por eso no es un género ni siquiera el cine, no es un género cinematográfico. Vamos a verlo más adelante. Y lo que recuerdan la historia del cine, que Diana me imagino que no se acuerda de eso ya, hace tanto tiempo. El cine cómo comenzó, casi a los Lumière. Que luego rápidamente dejaron de hacerlo, los otros cineastas, pero los Lumière al principio, ¿qué hacían? Lo bíblico. Capturar momentos de la vida cotidiana. Capturar el momento de la vida cotidiana. Pero, ¿qué es la vida cotidiana? Lo común de cada día. No solo eso, es la realidad. Fíjate que ahí era el punto que yo quería que llegáramos. La vida cotidiana es la realidad en la cual las perspectivas pierden importancia. O sea, mira, el Rudy está comiendo, Daniela está loca por comerse su postre, algunos comieron, otros no. Pero si no comemos, ¿qué pasa? Nos morimos. Tenemos hambre. Primero nos da hambre, pero si no saciamos esa hambre, morimos. Entonces, la vida cotidiana es una realidad que no tiene que ver con perspectiva. Ah, no, que tú quieres comer, sí, tú eres vegetariano, tú no comes carne. Muy bien, esa es tu perspectiva, que es válida. Tú sabes por qué y tienes tu decisión y la mantienes. Pero nadie se le puede ocurrir no comer, decir, no, yo no voy a comer. Ah, me dirán, no, profesor, pero hay un ayuno religioso. Exacto, el ayuno religioso tiene sus normas. Que se cumplen o no, más o menos, pero tiene sus normas. Y nadie ayuna 40 días. No es cierto. Eso no es un asunto de perspectiva. El cuerpo humano no soporta 40 días sin ingerir alimentos. Me dirán, no, profesor, porque la Biblia dice sí. La Biblia dice que una persona que tenía la divinidad duró 40 días sin comer. No que hagan eso. Porque fisiológicamente el cuerpo no lo permite. Entonces, ¿qué más es la vida cotidiana? La vida cotidiana es la necesidad de un techo. De un refugio. Porque el cuerpo humano no se acostumbra al ambiente exterior. Sí, el challenge, pero 40 días y comiendo en la noche. Hay gente que lo hace, si dura 40 días de ayuno, pero come en la noche. Entonces, bueno. El día del profe. Pero es verdad. Por parte de, si dentro de tu perspectiva religiosa se puede, pues no hay problema. Tú la defines. Oh, esa huelga de hambre. ¿Ustedes creen que de verdad lo que pasa en los huelguistas de hambre se quedan sin comer? Si algunos, los que se mueren. Y no su papita, pero es verdad. Y lo, que practican y lo que practican el Ramadán, que creo que son 16 días o 2 semanas. Ajá, no sin comer de día y se cena. Ahí por ahí va una guitarra. Sí, aquí ¿Esa es la tuya? Músicos. No. Yo soy como de la única que no sabe tocar. Ah, bueno. Pero para que aprendan, te la pusieron para que vaya aprendiendo. ¿De qué es la vida cotidiana? Que es así una... Bueno, Sebastián no sé si va a hablar de la vida cotidiana, pero...
No, o sea, estaba haciendo una pregunta y era para saber si esa entonces sería una verdad para la gente que defiende eso. Sí, o sea, por ejemplo, claro. esa es la verdad, no la realidad. Sí, fíjate que para el vegetariano, el no comer carne por lo regular es una situación que tiene que estar dentro de su psique, es algo mental, es una ideología, él cree eso. La gente no es vegetariana porque no le gusta la carne. Hay algunos que no le gusta y no se la comen por eso, pero por lo regular construyen una perspectiva en la cual el no comer carne se convierte en una verdad. Y miren, los vegetarianos duran más tiempo, por lo regular. Sí. Más tiempo, pero sin comer, usted dice. No, más tiempo de vida. Pero también yo como que estaba leyendo sobre eso de la gente vegetariana y yo leí así como que muchas de esas personas sufren mucho de anemia y vainas así como que... Tienen que tomar suplementos. Lo que no lo tienen que tomar suplementos, hay una dieta que no pueden romperla. Porque están en algunos compuestos orgánicos están al límite y si pasan unos cuantos días sin consumirlo, pues entonces lo pierden. Tienen a veces deficiencia de vitamina D, que ahora está siendo muy usada porque se supone que ayuda contra el coronavirus, etc. Pero tú pones un vegetariano a comer carne y le rompe el corazón. Se lo rompe el corazón. Es cuestión de profe, pero mire, eso está planeado de que vitamina D para el coronavirus, porque uno trancado, o sea, es como la enfermedad del que está trancado también. Sí, claro, te va afectando, entonces tú tienes que hacerle coger un poquito de sol, como hace Rure, que sube al techo. Coge algo de sol. La sesión de fotos. Sí, es en mi techo, pero está bien. Bueno, pero Jorge Navarro. Entonces, en cuanto a la realidad y la verdad, entonces, cuando una verdad se vuelve muy popular, ¿se consideraría ya la realidad? Por ejemplo, poniendo como ejemplo las religiones, que cuando pierden seguidores se vuelven mitos, y eso es lo que conocemos hoy en día como mitología y toda esa cosa. Pero en su tiempo, para esa persona esa era su realidad. No, y las religiones se convierten en realidad. Las religiones es cuando una creencia pasa de ser simplemente la verdad de un grupo de gente a convertirse en una realidad. ¿Por qué? Porque las religiones tienen espacios de culto, tienen órdenes, tienen, o sea, el orden en el sentido de jerarquía. Tienen el sacerdote principal, los que están más cerca del sacerdote, tienen las personas que son practicantes de la religión, los que están cercanos o no. Tiene poder. Todas las religiones tienen poder. Por eso son religiones. Son intersubjetivos. Claro, pero vamos a ver esa parte de la clase de hoy. Vamos a ver cómo una verdad se convierte en una realidad. Eso ya está estudiado. Platón lo había presentado en sus escritos. Se lo discutieron, se lo debatieron, pero con el tiempo, al final, ya se fue construyendo un corpus teórico. Y ya no hay duda. O sea, Gustavo Bueno, una cosa bien curiosa, un filósofo español del siglo XX, teoriza el aspecto ese de la realidad y la materialidad. Y son cosas que ocurren como con la vida cotidiana. O sea, tú tienes que comer, tú necesitas un refugio, tú necesitas dormir. Eso no se debate. Entonces, hay algunas verdades filosóficas que tampoco se pueden debatir. Y esta en la que el documental se construye, tampoco es debatible. Esa es la distancia que hay entre la ficción y el documental. La ficción siempre va a ser debatible. Porque por definición no es realidad. Entonces, no importa para el público la acepta así, con esa deficiencia. El público no le preocupa. O sea, todos ustedes saben que Harry Potter nunca voló en la escoba. Incluso a la gente le gusta como esa realidad externa, o sea, como que... Claro, porque nos sentimos más llenos con la gran imaginación que tenemos, porque la imaginación de nosotros parece, no lo es, pero parece ser más grande que la realidad.
Lo que nuestra imaginación es, como ya lo vimos en semiótica, Diana nos acordará, pero como ya lo vimos en semiótica, nuestra imaginación es lo que es más grande que nuestro cuerpo, más amplio. Entonces, por eso nos gustan estas realidades múltiples, porque mentalmente sabemos que nuestra ilusión es superar a nuestro cuerpo. Quisiéramos ser más capaces, más fuertes, quisiéramos vivir más tiempo del que vayamos a vivir, etc. Bueno, entonces Laura, que levantó la mano ahorita y no había dicho, y después Luna, que tampoco hablaba, y después Jorge Pérez. Pues entonces, Clara, que la verdad sería lo que está ocurriendo. Por ejemplo, una verdad sería que en Australia se quemó no sé cuánto hectáreas de cultivo. De bosque. Ajá. Y la realidad es cómo esa persona vivió esa verdad. Es una buena definición. Es una muy buena definición. Por ejemplo, la verdad es que las clases se dan por Zoom ahora. Pero la realidad es que para que las clases se den por Zoom hay que tener el internet, hay que tener energía eléctrica, tenemos que juntarnos, hay que apartarnos de nuestro ambiente, cuando viene bacteria o rampos que ladran, ustedes saben lo que pasa, etc. O sea, la verdad vendría siendo algo plano, pero la realidad es lo que está atrás de eso. Esa también es muy bueno, Jorge, porque la verdad es, bueno, si somos religiosos o no, si tú eres religioso, la verdad importa más que la realidad. Es un aspecto religioso, pero no estamos en asuntos religiosos. La verdad viene a ser una explicación de la realidad. La explicación es inasible. La realidad es más grande que lo que nosotros podemos entender. Pero la verdad es lo que nosotros entendemos de la realidad que vamos sacando y se va convirtiendo en... Sí, se podrían comparar con forma y fondo. Es como perspectiva. Sí, siendo fondo la realidad. Y entonces la verdad es como nosotros vamos captando. Y ahora, ¿qué ocurre? Y es la grandeza de lo que logran los filósofos. Es que ellos logran demostrar que así mismo como ocurre, nosotros transformamos la realidad. Que a veces la verdad son tan poderosas que nosotros como sociedad nos dedicamos a ella y movemos entonces la realidad. Ustedes van a ver, hay unos ejemplos que son, cuando a mí me lo dieron, yo me quedé, bueno, sí. Al principio choca, tú dices, no, ¿cómo va a ser? La realidad es lo que nos hace resistencia, la realidad es más grande que nosotros, la realidad. Pero eso no quita que nosotros también tengamos una gran influencia sobre lo que la realidad es. Y que con nuestra verdad la vamos convirtiendo. Limitadamente. Pero lo vamos logrando, Luna. Profe, las películas que son basadas en hechos reales, si como quiera le conservan el mismo nombre, que la persona de verdad se considera ficción todavía. Sí, sí. Aunque nos cuenten todo lo que pasó, aunque todo lo que sea verdad, no nos pueden contar la realidad de lo que pasó. Porque no estaban ahí. Las cámaras no estaban ahí. Exacto, ellos lo están recreando. Hay que reescribir los diálogos, porque a veces los diálogos no son dramáticos. Porque a veces la conversación duró 1 hora y la película dura 1 hora y media. Entonces la conversación hay que ponerla en 20 minutos. Cuando mucho. Por lo regular no pasan de 10 minutos la conversación. Y a veces incluso le ponen sazón para que llame más la atención. Claro, y hay personajes que lo fusionan porque ellos juntos, separados, son medio aburridos, pero cuando lo juntan, juntan sus mejores partes. Sí, hay una película así, bien interesante, reciente, es del 2019. Hay una película que se llama, que es mayormente diálogo, que yo creo que ellos quizá copiaron alguna cosa de la estética, que es la de los 2 papas. Ah, sí, de la sí, estética claro. del documental. Bueno, de los 2 papas, mira, yo traté mucho ese tema con un fotógrafo que tuvo mucho que ver con la película, y después podemos hablar de ella, porque es un caso interesante de cómo, ya saben que el Papa es argentino, pero el actor que hace el papel del ¿qué es? Inglés, ¿no? Inglés. Me estoy desayunando. En inglés. Ajá. Yo pensé que era argentino. No, que el actor es estupendo, increíble, un actor. Si no hubiera sido por Joker, ese se hubiera llevado el Oscar. Wow, yo pensé que era argentino, porque en la parte que solo español. No, está perfecta la película, tú te crees que es... De hecho, uno de los papas de eso es el mismo el que hizo el Hannibal. El otro papa, el papa alemán. O sea, que él no es alemán, entonces él es inglés también. Sí.
Anthony Hopkins, que otro actor, son dos actores y ellos se dan, pero es actuación. Ahora, ¿qué tan verdad es la película? La película es toda la verdad. Aunque uno no sea católico, ese debate es el debate del catolicismo. La película es... No sé si ustedes vieron el corto de Sorrentino, donde él se burla un poco de la película. En Netflix también. Es decir, si no lo han visto, son 10 minutos que vale la pena. Un mail. Hecho en casa, creo que dice el Netflix dominicano. Cada uno... Sorrentino. La recolección de corto que sí, la usted recolección mandó. de corto. El corto de Sorrentino, no recuerdo cómo se llama su corto, de Paolo Sorrentino. Él se burla un poco de los dos papas. Pero es como cineasta, él sabe los trucos. Pero mientras que el público ve la película y se queda... Porque todos los trucos, casi todos, hay uno que no. Hay un truquito que se le fue la mano. Pero después casi todos los trucos están perfectos, no se nota. Ah, ya Luna lo vio, sí. Así que él se pone a jugar con eso. Se pone a burlarse de la película. Pues entonces nos queda un minuto. Entramos ahora, vamos a dar unos 5 minutos para que veamos esto. A ver si alguno más quiere darnos su opinión de lo que es el documental, pero vamos entonces a definir un poquito. Entonces, realidad y verdad, vamos a verlo según una filosofía y después, entonces, a definir el documental cómo va, para comenzar su historia. Sí.